Amigos y amigas de Cuatro Vientos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que usted esté sintonizándonos, escuchándonos aquí en nuestra plataforma 4B TV. Transmitimos desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos, tiempo de Baja California. La más cordial de las bienvenidas a todos ustedes en un viernes en donde Latinoamérica está jugando un papel muy interesante en el mundo informativo, porque, bueno, pues amigos, fíjense que el progresista Gabriel Boric está asumiendo hoy ya, desde muy temprano, la presidencia de Chile. Este joven, el más joven de los presidentes de Chile en toda su historia, pues allá en Valparaíso le tomaron ya la protesta a la que acudieron los parlamentarios de todos los partidos y una nutrida representación de jefes de Estado y de gobiernos de todo el mundo. Y no nada más eso, antes de entrar a presentar a nuestros queridos invitados del día de hoy, nuestro programa Voz del Pueblo, fíjese lo que son las cosas. ¿Quién lo diría? El camarada Maduro. Y este es el camarada Maduro para Joe Biden, amigos y amigas. Pues está de nueva cuenta en la cima de la información internacional porque pues está negociando con su acérrimo enemigo, los Estados Unidos, la posibilidad de que se rompan algunas de las sanciones que impuso el gobierno estadounidense y del mundo al presidente venezolano Maduro, porque pues usted sabe, para Estados Unidos y el mundo occidental, la Unión Europea, pues Maduro es un dictador, pero ahora el tema de la guerra ruso-ucrania pues ha puesto de rodillas al imperio y ahí están sentaditos negociando el levantamiento de algunas sanciones a cambio de petróleo. Fueron ellos, los estadounidenses, hasta el Palacio de Gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro, a negociar con él. Y en México, hablamos de Latinoamérica, pues este discurso, esta respuesta que les da el presidente Andrés Manuel López Obrador a los congresistas, para los parlamentarios europeos, ¿verdad? Porque están criticando el tema de los asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos en nuestro país, pero ese mismo parlamento guarda un silencio absurdo con el tema de Julian Assange. En fin, bienvenido, mi estimado Santos Urbina, mi estimada Marta Elvia García, bienvenidos a su programa Voz del Pueblo. Voz del Pueblo, que el día de hoy, amigos y amigas, va a tocar la revocación de mandato y este decreto que el día de ayer, y Vientos del Pueblo, perdón, Vientos del Pueblo, y que ayer, amigos y amigas, del tema de la revocación de mandato, pues el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, aprueba un decreto para que finalmente los funcionarios públicos en todos los niveles puedan también hacer la promoción de la revocación de mandato, sin que ello les implique sanciones por parte de las autoridades electorales en este país. Santos Urbina, maestro, dirigente nacional del Partido Popular Socialista de México, integrante de la Coordinación Política Nacional de Unidad Comunista, recién constituida como una federación de partidos, organizaciones y movimientos comunistas en México. Y también vamos a platicar con Marta Elvia García. Ella es licenciada en Derecho, académica jubilada también y socia fundadora del colectivo Plebiscito por el Agua en Baja California. Muchísimas gracias a ambos. Olga Alicia Aragón, bienvenida a darle. Muy bien, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, es un placer tener con nosotros al maestro Santos Urbina y a nuestra queridísima amiga Marta Elvia García. Y bueno, sí, el mundo está girando vertiginosamente y en nuestro país igual. No hay un respiro. Y este año, el próximo 10 de abril, vamos a entrar a un ejercicio absolutamente inédito de democracia participativa directa que tiene que ver con la consulta popular que se nos hará a los ciudadanos con una pregunta muy clara que tendremos que responder en las urnas
La invitación, por supuesto, es a que participemos todos los ciudadanos en este ejercicio que jamás en la historia se había realizado en nuestro país y que tiene que ver con la revocación de mandato. Se nos preguntará en una papeleta, la boleta, dirá la pregunta: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Bueno, pues esta pregunta se nos hará en una jornada de votación el domingo 10 de abril del presente año. Estamos prácticamente a un mes de que se realice este ejercicio democrático, considerado ya dentro del régimen democrático del país como un gran avance en el reconocimiento de derechos humanos en materia política, en el control político de la ciudadanía hacia los gobernantes y de rendición de cuentas a partir de su desempeño. Ha sido bastante escabroso el camino andado para poder llegar a este momento, porque pues quienes quieren que el presidente López Obrador deje el cargo, curiosamente, paradójicamente, pues no están de acuerdo con que se realice esta consulta. Y la oposición en su conjunto pues no ha movido un dedo, ¿verdad?, para convocar a la ciudadanía a participar este domingo en este ejercicio de democracia directa participativa, pero han sido, es lo paradójico también, han sido los propios seguidores de López Obrador quienes solicitaron esta revocación de mandato, reunieron la cantidad de firmas más que necesarias. Se requerían arriba de 12 millones de votos para poder hacerla válida, el 2% del listado nominal, y se entregaron casi 11 millones o poco más de 11 millones de firmas, no son votos, de firmas, de ciudadanos solicitando este ejercicio. Pues ya estamos muy cerca de la fecha, no hay fecha que no se cumpla, y a pesar del INE, que también puso muchos obstáculos, y a pesar de todos los pesares, vamos a tener este ejercicio democrático. ¿Qué podemos esperar de este ejercicio inédito, maestro Santos Urbina? Vamos a darle siempre la entrada a Santos Urbina, que es el huésped de un espacio original de Marta Elvia. Sí, por favor, desde luego. Y adelante, maestro. Abra, por favor, su micrófono. Ándele. Ahora sí. Gracias. Maestro de la educación, ¿eh? Gracias, muy amable. Pues lo que estamos viendo son pasos en un proceso de ampliación de nuestro régimen democrático y del cual pues prácticamente no estamos acostumbrados, que durante casi 40 años se fueron reduciendo los espacios y a los avances que se tenían en el aspecto democrático hubo un retroceso durante el periodo neoliberal. De hecho, lo que se impuso fue la mercantilización de los espacios democráticos y a través de los organismos electorales y de todo el poder del gobierno y del Estado, se fue imponiendo la idea de que la democracia pues es a través de los medios, grandes medios informativos y sin la participación popular, ¿no? Se acabaron los mítines, se acabaron las movilizaciones populares y sociales porque la población no contaba. Lo que contaba es el control de los medios de comunicación. Y ahora lo que estamos viendo es otra vez a regresar a la base desde el punto de vista social de lo que es la democracia, en el sentido de que le corresponde pues al pueblo, al poder popular, por llamarlo así, la soberanía popular, quien es el sujeto titular del derecho democrático. Y ahora pues estamos viendo la apertura a un nuevo proceso que es de la democracia participativa. En su esencia eso es, ¿no? Por eso la resistencia por parte de la vieja estructura neoliberal a estas nuevas formas de participación democrática y popular, y que tiene que ver nada más y nada menos con la decisión de la población, de que así como tiene el derecho para elegir al presidente, también debe tener el derecho para removerlo por la falta de confianza o incumplimiento de las tareas o las razones que a juicio popular sean suficientes para destituirlo o
para mantenerlo en el mandato. Entonces, son pasos importantes que se dan, yo diría fundamentales en una nueva etapa de desarrollo que debe tener el país. Maestro, ¿por qué es importante que se realice esta revocación de mandato? Se lo pregunto porque muchos dicen, no hay, hay una alta aceptación del presidente López Obrador en la ciudadanía. ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene ir a la revocación? No alcancé a oír. ¿La pregunta es para mí o para la profesora Marta Elvia? Era para usted, pero se lo dejamos a Marta Elvia y vamos turnándonos. Sí, para que empezamos contigo, querida Marta. Sí, tú has escuchado seguramente muchos comentaristas y voceros de la oposición diciendo que no tiene caso realizar y gastar en un ejercicio de revocación de mandato cuando de antemano pues reconocen que el presidente tiene una aceptación grande en la ciudadanía. Entonces, ¿por qué hacerlo? Bien. Bueno, primero saludo, muy buenos días a ustedes, a la gran audiencia de Cuatro Vientos, y contesto tu pregunta, Olguita. Me parece que tiene un sentido, dijéramos, pedagógico, cultural, en el orden de hacer verdadera democracia, ¿no? Democracia sustantiva y democracia adjetiva, ¿no? Como decía el maestro Urbina, volver a los orígenes de aquella democracia ateniense, pero no solo en lo procesal, sino también en lo sustancial. Ya el presidente López Obrador está atendiendo las causas de la antidemocracia que hay en nuestro sistema nacional, tratando de entender la democracia como la concibe, como la define el artículo 3º constitucional, ¿no? Que democracia es un sistema de vida, no solo un proceso de elecciones de gobernantes, sino es todo un proceso de elevación de los niveles de vida material, social y culturalmente hablando. Entonces el presidente que tenemos está atendiendo toda esa situación, pero también está atendiendo las graves deficiencias, vicios y corrupción, ¿verdad?, que hay en la democracia procesal. Porque decíamos, la democracia ateniense que nació llamando a todos en la plaza pública a discutir, a debatir los problemas sociales y a votar, pero recordemos que esa democracia, desde el punto de vista sustancial, pues era muy imperfecta, porque solo podían reunirse a hacer este ejercicio los hombres libres, excluía a los esclavos, a los extranjeros residentes, a las mujeres, pero era una democracia, y lo sigue siendo, muy, dijéramos, reconocible como tal, porque permitía el debate público de las ideas, ¿no? La participación desde abajo de la sociedad. Entonces nosotros volvemos a esos orígenes, es la intención de darle ese sentido a la democracia participativa, pero no de una élite, no de los poderosos, no marginando a una parte de la sociedad, sino de todos en igualdad de circunstancias, haciendo valer la ley, en el sentido de que ante la ley todos tenemos los mismos derechos. Así es de que este es creo yo, el contenido que pretende darle el actual régimen, el de la Cuarta Transformación, el de educar a la sociedad hacia una democracia participativa que complemente a la democracia representativa que tenemos, que le abra las puertas al debate desde la base de la sociedad misma, y por eso se somete el presidente a este ejercicio para dejarlo como un gran antecedente, y se arriesga él mismo a ser muy criticado y a darle la oportunidad real, legal, constitucional a la oposición, bueno, de que se exprese y en su caso
le retire el mandato. Si son tan fuertes y son tan válidas sus ideas, pues que le entren a la contienda y que luchen en la arena de la electoral, pero en la arena verdaderamente democrática, ¿no? Con piso parejo, de acuerdo a la ley, no en una contienda sucia, no en una contienda donde prevalezca la mentira que se vende con dinero, ¿no? De estos poderosos que manejan toda la desinformación, el poder de los medios. Así es de que me parece a mí que sí vale la pena invertirle este esfuerzo que es en colectivo, que es de gobierno y población, y que en realidad no debería de costar tanto dinero. Pero resulta que la oligarquía que tiene a su mando el manejo del ejercicio electoral en el país, todo lo concibe en pesos y centavos, en millones de pesos, y maneja los dineros y las cuentas, los cálculos, como le convenga, de acuerdo también a sus intereses políticos. Y así es que si una casilla costó establecerla o instalarla en el pasado ejercicio electoral de la consulta al juicio a los expresidentes, 8,000 pesos, ahora resulta que cuesta, a un año de distancia, cuesta 20,000 pesos o más una casilla. Y eso nunca han explicado por qué esa gran diferencia de costo. Pues entre otras razones, las causas es que se están oponiendo a una actividad democrática que no les interesa a ellos llevar a cabo, precisamente por el peso que tendrá en el aspecto formativo, en la conciencia de los ciudadanos. Gracias, Marta. Maestro Urbina, en una entrevista que le hizo el periodista Álvaro Delgado a Gustavo de Hoyos, quien estuvo al frente de Coparmex y que se unió con Claudio X González para impulsar la alianza del PRI, del PAN y del PRD, como toda la oposición fundamental en su conjunto, nomás quedó fuera Movimiento Ciudadano, para competir, para enfrentar a Morena en 2021, en las elecciones del año pasado. Gustavo de Hoyos decía que no se trataba de una alianza cualquiera, que no se trataba de una alianza que se terminara el día de las elecciones, que tenía una estrategia a seguir y que esta estrategia era, en efecto, quitarle la mayoría a Morena en el Congreso para que el presidente no pudiera tener el presupuesto que él quería para sacar adelante su gobierno, y que el siguiente paso pues tendría que ser verse en las urnas, en la revocación del mandato para destituirlo, y a más largo aliento irse hasta el 2024 para ganarle a Morena la presidencia de la República. Bueno, días después de las elecciones, en agosto, el 11 de agosto, Margarita Zavala, como diputada federal, en tribuna, ahí en el Congreso, la Cámara de Diputados, dice que ella rechaza por completo la revocación del mandato porque dice no es un instrumento ciudadano, sino que es un instrumento del poder. Y dice que esta figura de revocación de mandato se utiliza en países donde tienen un régimen hiperpresidencialista, y menciona el caso de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, y agrega además que la estabilidad del país no se debe jugar al afirmar que esta fórmula de revocación de mandato tiene incentivos perversos y contrarios al bien común. ¿Qué le parece, maestro Urbina?
Es la clásica fraseología de la derecha, ¿no? La derecha y su mundo de frases que tratan de encubrir los fondos reales que ellos persiguen. Porque hay que decir que de democracia hablan hasta quienes realmente la niegan, ¿no? Sí. No hay poder público ni gobierno en el mundo que no diga que se sustenta en principios democráticos. Aquí vemos la imagen de Calderón y yo recuerdo la imagen de Pinochet, y precisamente para salvaguardar la democracia es que dieron un golpe de Estado negándola, ¿no? Entonces, bueno, pues ya de democracia hablan hasta sus enemigos. Y estos personajes han sido enemigos de la democracia, son profundamente antidemocráticos. Si entendemos la acepción original de la democracia, bueno, pues entonces radica en el pueblo, ¿no? En el pueblo este poder soberano, ¿no? A veces se encubre con la cuestión de la ciudadanía, pero por ejemplo, si nosotros nos vamos al artículo 39 constitucional, el 39 constitucional dice con toda claridad cómo está en el poder soberano del pueblo el fundamento democrático en el caso de nuestro país, ¿no? Cuando señala que la soberanía nacional reside y radica esencialmente o originariamente en el pueblo, ¿no? Y que por lo tanto todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Pero también señala el artículo 39 constitucional que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o de modificar la forma de gobierno. Es decir, que lo que se está haciendo entonces es atender este mandato constitucional. Y bueno, viene la concepción de qué es el pueblo. A mí me gusta mucho la definición que hace Gramsci. Gramsci hace la definición del pueblo y dice, pueblo es el gran bloque de oprimidos, ¿verdad? Es el gran bloque de oprimidos. Y si hablamos a las condiciones de nuestro país, pues el pueblo mexicano es la gran masa, el gran bloque de mexicanos oprimidos por el neoliberalismo y quienes han sufrido la opresión de carácter neoliberal, ¿no? Y bueno, pues los alcances de las formas democráticas, del sistema representativo, le quedan chico a las necesidades del país ahora. Nuestro país se estructura bajo el sistema de este equilibrio llamado equilibrio de poderes, de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y la representación popular va a ser a través de sus representantes. Pero dadas las condiciones de desarrollo de nuestro país, las condiciones de avance en las que desde el punto de vista social en el mundo y en México se manifiestan, pues entonces es necesario encontrar nuevas formas que hagan válido lo que establece el 39 constitucional. Y una de las formas, pues es la democracia participativa, ¿no? Se entiende que hay distintos enfoques de democracia. El enfoque, por ejemplo, democrático de comunidad, que radica en la comunidad y de la comunidad sin distingos, ¿no? Está el otro enfoque que se señala también de una u otra forma en nuestra Constitución, que tiene que ver el enfoque de soberanía y de derecho autónomo de los pueblos a regir su destino, que es la autodeterminación. Y la autodeterminación es esta representación democrática de todo un pueblo frente a los intereses de otros países. Y entonces, pues es este enfoque de soberanía y de independencia, de autonomía, de autodeterminación. Entender a la democracia también como un enfoque de libertad, ¿no? Y la lucha que nuestro pueblo de México ha desarrollado a lo largo de su historia es precisamente una lucha por su liberación nacional respecto de la opresión que ha tenido de las potencias extranjeras, su libertad política frente a la conquista
y el coloniaje de un país europeo que durante 300 años nos juzgó y que todavía no logramos nuestra plena libertad, ¿verdad? Y que es la libertad o independencia económica, el enfoque de igualdad en el aspecto de la democracia, ¿no? Y de equidad, que hoy le agregan, no solamente es igualdad, es necesario también equidad. Y por lo tanto, estas nuevas formas de democracia, además de la igualdad, está la equidad para hacer justicia. El concepto de democracia como forma de diálogo que nos permita entonces a través de la solución pacífica y mediante el diálogo y la negociación resolver nuestras contradicciones. El enfoque de solución de conflictos, por cuanto a que solamente por vía democrática y por la vía pacífica los conflictos deban resolverse, como lo que ocurre en el caso, por ejemplo, del enfrentamiento que hay militar en Ucrania, ¿no? Pues ahí este conflicto debe resolverse democráticamente a través del diálogo, de la negociación, ¿no? Los otros enfoques que tienen que ver con el acceso a la apertura, ¿no? Y la transparencia de la información y de la comunicación. Y está el enfoque, diríamos, lo de participación, que es la democracia participativa. Y esta forma de democracia participativa, pues, nos implica necesariamente el de que la población decida sobre sus asuntos, sobre los asuntos fundamentales del país que le van a afectar, ¿verdad? Que serán en su perjuicio o en su beneficio, y por lo tanto, el que hoy se abra a esta participación popular, la continuidad o no de un gobierno, pues entonces le está reconociendo al pueblo esta soberanía de carácter popular, ¿no? Entonces es un paso muy importante y por lo tanto, pues los conservadores, los neoliberales y la derecha están opuestos, porque finalmente saben que si se lleva a cabo plenamente este ejercicio, en todo momento el pueblo tendrá la decisión de revocar el mandato del presidente en turno, del partido que se trate. Y por lo tanto es una conquista democrática a la cual tiene derecho y hoy la está ejercitando y a la cual pues la derecha se está oponiendo porque son profundamente antidemocráticos. Sí. Este aspecto último que mencionó, maestro, me parece fundamental. O sea, realizar desde hoy la revocación de mandato. Regularmente las leyes se aprueban y cuando se consideran que pueden ser en perjuicio de la persona, no se aprueban con efectos retroactivos o contra el gobernante que está en turno, sino para el que viene. Fue el caso, por ejemplo, porque la revocación de mandato que se aprobó mediante una reforma constitucional en 2019 fue de las primeras reformas propuestas por el presidente López Obrador apenas entrando al gobierno. No solamente se aplica a la presidencia, debe aplicarse a los gobernadores también, y a la fecha solamente 17 o 18 estados de los 32 han armonizado sus leyes para que se aplique la revocación de mandato. Y en el caso de Chihuahua, por ejemplo, se aprobó, pero ahí Javier Corral, panista, dijo, sí, pero no puede ser retroactiva una ley ni puede ser aplicable a mi persona, sino al que me suceda, ¿no? Al que sigue. Y todavía hay como 14 estados que no la aprueban. En la propuesta original, el presidente proponía la revocación de mandato para todas las instancias de gobierno, para alcaldes, para legisladores incluso. Ellos se quedaron a un lado, ¿verdad? No aceptaron someterse a la revocación y quedó nada más para presidente y gobernadores. Pero esto que comenta el maestro del aspecto de la soberanía, de la defensa de la soberanía como derecho del pueblo.
que se regresa el poder al pueblo y que en términos coloquiales López Obrador dice el pueblo pone, el pueblo quita, ¿no? Sí. Me parece que es fundamental porque cuánto dolor nos habríamos ahorrado miles de familias mexicanas y también de corrupción si se hubiese sometido a revocación de mandato a Calderón. O cuánta corrupción y daño salerario nos hubiésemos ahorrado si se somete a revocación a Peña Nieto, considerado, nada más para hablar de los 2 últimos sexenios, uno de los más represores que desataron una guerra que ensangrentó al país, y el otro de los más corruptos, que es mucho decir, se alcanzó la cúspide de la corrupción en el régimen priista mexicano. Pero yo voy a lo siguiente, Marta. Cuando nos llaman a una consulta a los ciudadanos, no nada más hay una respuesta. Si vas a una consulta de revocación de mandato, pues algunos van a contestar sí, que se vaya el presidente. Y la otra respuesta obvia a la pregunta es quienes digamos no, queremos que continúe hasta el último día del mandato para el que fue electo. En eso consiste la pregunta. Tú has participado promoviendo plebiscitos y referéndums y siempre tiene esta abierta al sí o al no. Así son, ¿verdad? Participaste, promoviste la consulta ciudadana para el caso de Constellation Brands. Queremos o no que se vaya a Constellation de Baja California, y era el sí y era el no. Bueno, esto es importante porque según el Instituto Belisario Domínguez, en una investigación realizada por las investigadoras Perla Carolina Gris y Susana Ramírez, en un documento, esta investigación que se llama Implementación de la revocación de mandato en México, este mecanismo de participación ciudadana reconoce lo que nos enfatizó ahorita el maestro Urbina, que la ciudadanía es la fuente de la soberanía popular, que permite que la sociedad influya en sus representantes, y esta parte que quiero subrayar, motiva a un mayor compromiso de las autoridades a cumplir con sus promesas. Esto lo quiero subrayar por el previsible resultado que puede tener la revocación del mandato, dada la alta aceptación que tiene López Obrador en la ciudadanía y dado que la oposición no se ha metido a moverse para que buscar que la gente vaya a votar por su destitución, porque se cancele ya el mandato de López Obrador. Entonces esto motiva a un mayor compromiso de las autoridades a cumplir con sus promesas. Y lo quiero plantear en estos términos. Está difícil la situación para López Obrador en muchos aspectos, aunque tenga un gran apoyo ciudadano. Está enfrentando grandes poderes, está enfrentando a la oligarquía nacional y extranjera. Y eso no lo puede hacer un hombre solo, lo tiene que ser acompañado de un pueblo. Por eso López Obrador dice, si no tengo el apoyo, ¿para qué? Mejor yo mismo, solito, renuncio, me voy. Porque si me propongo un cambio de régimen, una transformación profunda, pues es imposible lograrlo cuando un gobierno no tiene el apoyo. En este sentido, Marta, ¿tú qué piensas que se debe de hacer? Es decir, ¿hay preocupación por la poca difusión que se ha hecho a esta convocatoria para el 10 de abril? ¿Y qué resultados puede tener? ¿Qué debiera hacerse? Sí, es así. Y esto viene de muy atrás, porque en realidad el INE y todos los institutos estatales electorales no han cumplido su función. Son aparatos de mucho burocratismo, de un enorme costo, y no han servido para sus fines, no los han cumplido. Porque no han creado cultura democrática, no han hecho su tarea. No se trata nada más de la mecánica esa, yo la que voy a llamar aquí electorera, ¿no?
del registro de candidatos y de todo el procedimiento electoral, las campañas y luego la jornada electoral, el día de la elección, se cuentan los votos con todo su procedimiento y se emite el resultado de los ganadores. No es eso el papel de las instituciones electorales o de la institución electoral del país. Tienen que promover la cultura, la formación democrática del pueblo. No le han dado su papel a la democracia directa. No han cultivado la participación ciudadana. Las formas de democracia directa, que son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, el pueblo no las conoce ni en teoría, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a estudiar la idea de lanzarnos a la calle a promover un plebiscito y nos metimos a estudiar, me parece que ya lo hemos platicado, amigos, cómo nos enfrentamos a un muro de problemas para dar con la información necesaria. Sí había buena fe y buenas intenciones en algunos funcionarios del Instituto Estatal Electoral, pero hasta ahí. No había claridad, no había claridad en muchos problemas, en muchos obstáculos, de manera de que promover la cultura de la participación ciudadana, explicarle al pueblo cuáles son las formas de la democracia directa, qué es un plebiscito, para qué se puede utilizar, cuáles son sus objetivos, sus requisitos, sus condiciones, qué es lo que se puede resolver con un plebiscito y su diferencia con el referéndum, igual explicarlo, y lo mismo con la consulta ciudadana. ¿Cuáles son los objetivos de cada una de estas formas de democracia directa? Y la participación ciudadana en general, ¿en qué consiste? En formar parte de los consejos ciudadanos, de estas comunidades, de estas organizaciones comunitarias, de todo lo que implique desde la base más, dijéramos, próxima del ciudadano, que es su pequeña comunidad, su barrio, su colonia, pasando por el municipio, las provincias o estados y hasta la república entera. ¿Qué significan todas estas formas de participación ciudadana? Hay ignorancia en todo esto y no es culpa de la ciudadanía, sino de las instituciones encargadas de informar y formar conciencia sobre todos estos conocimientos democráticos básicos. Porque no conformes con que no cumplen su papel específico, concreto, todavía le eliminaron a la educación formal, a los planes de estudio, a los programas, en las reformas educativas, pues todo lo que involucraba el civismo, ¿verdad? La participación desde el niño en su escuela, en su familia, en su mundo infantil, su comportamiento, su forma civil, urbanizada de proceder, el valor de las normas, ¿no? Los conceptos de causas y efectos. Le retiraron todo esto de su programa, porque el civismo era monserga, no servía, era un estorbo, ¿no? Había que poner otros contenidos a la educación que le sirviesen a los intereses dominantes, a los intereses de los opresores, precisamente. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que aquí, y volviendo a tu pregunta, Olguita, perdóname, me distraje, pero creo que era importante señalar esto. ¿Me puedes repetir, si eres tan amable? Me decías tú que Olguita, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando, Marta. Me decías tú, ¿me vuelves a repetir la pregunta? Discúlpame. Sí, te decía que el énfasis está también en que, de acuerdo a la investigación que hicieron sobre la revocación de mandato, pues especialistas en el Instituto Belisario Domínguez, decía que una de las funciones que tenían era estimular al presidente, al gobernante, para cumplir mejor con los compromisos que contrajo en campaña. Y en este sentido te preguntaba qué es lo que está en juego, ¿no?
considerando que la pregunta tiene dos respuestas, un sí y un no. No queremos la revocación de mandato, queremos que continúe. ¿López Obrador necesita ese respaldo popular para sacar adelante su proyecto? En todo momento lo necesita, y es muy bueno que se haga presente y se haga palpable a cada paso que da el gobernante, porque tú ya lo habías dicho, está batallando con fuerzas opositoras muy poderosas, no desde el punto de vista popular, no, sino poderosas desde el punto de vista de su fuerza material, económica, de su poderío para mediante acciones ilegales, anticonstitucionales, tratar de retroceder, ¿no? De acabar con este régimen progresista que tenemos. Entonces, ¿con qué cuenta el presidente frente al poderío económico, frente al poderío de la mentira y del engaño que puede imponerse con el dinero? Pues necesita del respaldo popular, necesita de esa fuerza que lo llevó a ocupar el cargo de titular del Ejecutivo, y el respaldo a ese poder moral que tiene el presidente, porque él siempre ha tratado de gobernar con el ejemplo, ¿no? Y necesitamos nosotros hacerle saber a él y al mundo, al resto del país y al mundo, de que respaldamos esa ética, esos valores morales del presidente de México, esa congruencia que tiene en su pensamiento, cuando nos está representando y nos está, gobernando. Creo que es para el caso del presidente y tendría que ser así para todos los funcionarios públicos, que eso es muy importante. Y luego habría que ver también que no se trata nada más de las personas, sino de los programas de gobierno, de las ideas. El presidente está ahorita impulsando una reforma en materia de electricidad, y está haciendo su gobierno, las autoridades en materia energética, un trabajo de información, de concientización, de explicación de todo lo que significaría esta reforma. Entonces, a llevar a debate esos programas, esas propuestas de cambio, ¿no? Porque el presidente, pues, en primer lugar, claro, ninguno puede ser omnímodo, omnipotente, pero mucho menos un presidente que no tiene el control del poder económico, ¿no? Pero llega con una estructura, con un país, con una estructura que se modificó radicalmente, ¿no? Al camino trazado por la Revolución Mexicana. Se volteó, dijéramos, en sentido inverso toda aquella estructura, ¿no? Todas las reformas que se hicieron, contrarreformas para establecer el modelo neoliberal, pero además se crearon sobreestructuras acordes con ese modelo económico. Es decir, se crearon instituciones educativas y esta electoral que son verdaderos estorbos para el trabajo de la transformación, para los objetivos del nuevo régimen. Y bueno, el presidente logró una reforma educativa que no fue todo lo deseable, pero que fue un gran avance, considerando la reforma que había impuesto el presidente anterior, el señor Peña Nieto, y sus amos. Y luego, ahora estamos, entre otras lastres, batallando con la contrarreforma energética, y por si fuera poco, tenemos esta sobreestructura tan paradójica con la que tenemos que lidiar, que es la del INE. ¿Por qué digo paradójica? Porque sí, es una tremenda paradoja. La institución encargada de la democracia es la enemiga número 1 de la democracia. Y entonces, contra todos estos enemigos que tiene
el nuevo régimen, heredados de la dictadura neoliberal, pues es que el presidente necesita un apoyo permanente, constante, el abrazo fuerte, el respaldo constante del pueblo para poder avanzar en medio de todas estas contradicciones y en medio de todos estos obstáculos. Sí, sí, no me cabe duda, maestro Urbina, de que si hay una respuesta contundente, como sucedió en el 2018, de millones y millones de mexicanos votando por el proyecto y la candidatura de López Obrador, pues esa fuerza política tendrá que repercutir dentro del Senado, dentro de la Cámara de Diputados, facilitaría las cosas para sacar adelante la reforma eléctrica, y además está también muy pronto a la vista la reforma, la propia reforma electoral que va a proponer el Ejecutivo y que afecta de manera fundamental a el Instituto Nacional Electoral, que ha sido un pilar contrario, ¿verdad? Que ha jugado un rol opositor a este gobierno, principalmente por su presidente consejero, ¿no? Usted, como avisora del panorama para el 10 de abril, ¿es confiable? Primero, ¿es posible que sea una participación tan grande como la que se requiere para que vaya cobijado, arropado con todo ese apoyo popular López Obrador a las siguientes reformas que se propone, la eléctrica, la electoral, la de la Guardia Nacional, y concluir sus obras más importantes, frenar un poco la embestida de los amparos, todo lo que tratan de detener de las obras estratégicas de obra pública del gobierno de López Obrador? ¿Podemos esperar esta participación? ¿Y qué podemos esperar del INE? ¿Confía usted, maestro, en que sea una elección, una participación masiva y que sea también una elección limpia, un ejercicio limpio por parte del INE? ¿Qué podemos esperar? Gracias. Pues nosotros esperamos una amplia participación de carácter popular. Realmente sí esperamos una participación de carácter popular. Aquí el problema está en que el INE se ha convertido en un partido político opositor al proyecto del presidente Obrador y a este proceso. Es decir, es que el INE es un organismo pilar de la estructura neoliberal que fue integrada durante un largo periodo de casi 40 años. Ahorita voy a entrarle a la respuesta de lo que pregunta, pero sí quisiera presentar un antecedente. Primero, la democracia no es una cosa en abstracto, ¿no? No es algo, no es una abstracción la democracia. La democracia es una forma del poder, o también la democracia es una forma de Estado. Según las características del Estado, son las formas de su democracia. Y lo que vimos durante 36, casi 40 años, fue la destrucción del Estado que surgió de la Revolución Mexicana, o de lo que quedaba de ese Estado, que fue traicionado, que fue corrompido durante todo un largo periodo, pero que era un Estado que fue proyectado e ideado luego de la Revolución de 1910-17, y que se sustentó en la necesidad de avanzar por la vía nacional independiente, desarrollar nuestras fuerzas productivas, nuestro mercado interno, y por lo tanto establecer mecanismos en los procesos de soberanía nacional frente a los monopolios transnacionales extranjeros. Ese Estado desapareció porque fue poco a poco impuesto el Estado neoliberal. Y el Estado se desnacionalizó. De ser un Estado nacional se transformó en un Estado al servicio del capital transnacional y de los intereses foráneos. Los que estaban al frente de ese Estado en los distintos gobiernos neoliberales
eran los operadores de las grandes compañías transnacionales y trabajaban para ellos. Eran los operadores de los instrumentos de dominación internacional como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, las políticas que se vinieron imponiendo durante todos estos 36, casi 40 años, fueron precisamente medidas antinacionales y por su carácter antipopulares. El INE, entonces, representa, son los resabios de esa estructura neoliberal. Es un estorbo para los nuevos procesos democráticos de desarrollo del país. Son un verdadero estorbo ante un proceso que vaya a recuperar la soberanía de la nación, la nacionalización del Estado mismo para ponerlo al servicio de la nación, la nacionalización de todos los aspectos de la función pública en el sentido de que deben servir a la nación y no a los intereses de carácter transnacional. Entonces el INE se está oponiendo y está haciendo todas las trampas y maniobras a su alcance para evitar que este ejercicio democrático de democracia directa, de participación popular, que es la revocación de mandato, entre otras formas e iniciativas de participación popular, que se conoce como democracia directa, no se lleve a cabo. Y entonces, con argumentos verdaderamente increíbles o vergonzosos y mentirosos, tratan de que este ejercicio no se lleve a cabo como se ha señalado y que no haya participación popular. Entonces, estos engarzados con los grandes medios de información, pues van a desinformar o no informar. Van a confundir a la población. Es lo que están haciendo, tratar de confundir a la población. Tratando de engañar a la población al decir que es algo muy costoso. Cuando el INE es el aparato costoso que hay que desaparecerlo. Hay que establecer una nueva institucionalidad democrática que efectivamente garantice lo que establece el artículo 3º constitucional y el 39 constitucional. Es un organismo profundamente antidemocrático, además de antipopular, ¿no? Y esto va entonces relacionado con, como lo que usted señala, con las otras iniciativas que ya se han anunciado. La electoral o reforma política democrático-electoral que debe venir y que debe establecer, en el caso de los procesos democráticos y políticos del país, una vía no neoliberal. Porque este es el proyecto, es un proyecto no neoliberal frente al proyecto neoliberal. Por eso los neoliberales se están organizando para oponerse al proyecto no neoliberal y mantener sus instituciones ahí vigentes. Y entonces es una lucha política, es una lucha de gran profundidad lo que estamos nosotros observando y que se está dando por la vía pacífica. A diferencia de otros momentos en los que las soluciones han sido por el enfrentamiento violento, armado, para imponer una nueva estructura de Estado y una nueva estructura de carácter económico. Entonces lo que estamos viendo es un proceso pacífico a pesar de todo lo que está ocurriendo. Y lo que se está impulsando entonces es la mayor participación popular para que respalde todas aquellas acciones en su beneficio, en los que se incluyen el reconocimiento de su derecho pleno a decidir soberanamente del destino de su país y que afianzan todas las formas de democracia que hace rato yo mencioné a través de la participación de carácter popular. Yo sí creo que va a haber una amplia participación de carácter popular, tal vez diferenciada en aquellas entidades en donde la reacción, en donde la derecha, en donde aquellos que se oponen a este proyecto se han enquistado, ¿no? Nosotros vemos aquí en Jalisco, ¿no? En Jalisco cómo los procesos antidemocráticos han hecho como causa de nacimiento aquí, carajo, ¿no? Y que ha llevado a gobiernos profundamente antipopulares, ¿no? Decía una señora, es que en Jalisco se nace panista.
Es decir, la fuerte influencia de la iglesia tradicionalmente reaccionaria está enquistada aquí en Jalisco. En la pasada elección, en la pasada elección, el Cabernal Juan Sandoval, aquí le decimos el Cabernal Juan Sandoval, hizo una declaración verdaderamente antidemocrática, ¿no? A unas horas de la elección, llamando a no votar, ¿no? Llamando a no votar, o sea, metiendo sus narices, que incluso su declaración hizo que no se reconociera el triunfo. Se anulara, ¿verdad? Se anulara la elección, ¿no? Pero es la intervención de la iglesia. Y ahí está la fuerte presencia de sectores empresariales que tienen el control del Estado. Y luego un gobierno profundamente alejado de los intereses de carácter popular, ¿no? Que ha despreciado realmente al pueblo de Jalisco, ¿no? Que le da la espalda, pues ¿qué podemos esperar, no? Entonces, esto ha incidido mucho, pues en la conciencia, y luego los grandes medios de información, de desinformación, ¿no? Que confunden, que tratan de que el proceso de revocación de mandato no se conozca. Y para rematar, el INE, que vuelve a poner las mismas trampas que puso ahora para el ejercicio que se hizo para los al enjuiciamiento a los expresidentes. Para el juicio a los expresidentes, ¿no? Y quiere imponer pues las mismas casillas, pero con más dinero. ¡Qué barbaridad! Ahorita entramos también en eso, o denos su opinión de una vez de esto que dijo Marta, porque yo no lo entiendo, maestro. Están hablando de que no tienen dinero, ¿verdad? Ese fue el pretexto de semanas, incluso quisieron congelar el proceso de organización de la consulta ahora para la revocación del mandato. Se fue el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, si esos elementos no son suficientes para entender que el INE se ha estado oponiendo, ¿verdad?, sistemáticamente a este ejercicio de participación ciudadana, no sé qué más se tendría que decir, pero van en efecto a reducir a una tercera parte. La Constitución en materia de revocación de mandato señala que debe realizarse en condiciones similares a las que había cuando se eligió al presidente, la misma cantidad de casillas, en fin, todos estos factores, pues para que sea equivalente. Y van a poner solamente 1/3 de casillas y más, y van a costar más me decía Marta, 20,000 pesos por casilla. Sí. Van a poner 55,000 casillas. ¿Qué opina de eso, maestro? Es increíble porque efectivamente ahora, utilizando más recursos, 3 veces más recursos, quieren imponer las mismas casillas. 3 veces menos de las de la elección constitucional. Así es, 3 veces, así es. Ahora bien, lo que están sentando ellos son las bases para modificar la legislación, que efectivamente, esto lo que ha mostrado es qué tan vulnerable es nuestro sistema institucional democrático, y por lo tanto, por eso va a sobrevenir un nuevo proyecto de legislación en materia político-electoral, porque lo que están haciendo estos señores del INE es sentar el precedente de lo que ya no se debe repetir, y por lo tanto, al estar actuando contrario a lo que la ley establece, a sus obligaciones, a los intereses de carácter nacional, están creando la condición, pues, para su destitución y para destruir de manera definitiva ese entramado corrupto, ¿verdad?, y costoso que nos fue impuesto por los gobiernos neoliberales durante estos 36 años. Son una vergüenza, así. Son una verdadera vergüenza estas personas. Yo quisiera nada más participar en este momento con un solo comentario. Hay que pensar primero que nada que estamos a un mes de que se implemente ya la revocación, que los ciudadanos salgan finalmente
a tener la oportunidad de ejercer esto que se llama la democracia participativa en nuestro país, con un sistema jurídico pues muy limitado, con actores políticos que pues están sacando su pobreza política todos los días y que pues, al final de cuentas nos tiene que llevar a ver el contexto y a tratar de leer el contexto previo a este importantísimo proceso por primera ocasión de una consulta de revocación de mandato en nuestra incipiente democracia. Yo no creo, Santos, que vayan a ser tantos los que vayan a salir desafortunadamente, para mí, no creo que vayan a salir al menos ese 40% de ciudadanos con los cuales se podría tomar una determinación si es que la mayoría finalmente decide que el presidente se quede. Evidentemente para todos es un hecho de que la gente, muy poca gente, va a salir a decir que se vaya el presidente. Eso es un hecho. La mayoría que se quede, la inmensa mayoría que se quede, y unos cuantos porque se vaya. Porque quienes debieron haber promovido el no, el que se vaya, que salga como presidente, pues no han actuado. Coparmex hace un año estaba insistiendo todavía, hemos pasado por ahí alguna de la publicidad que ellos estaban sacando a favor de que se realizara una revocación de mandato en nuestro país. Y después ya fuimos viendo cómo se fue cambiando ese mensaje, ese discurso. Primero porque no, pues lo que busca el presidente es una reelección, y ahora pues es simple y sencillamente manejar el hecho de que pues está buscando favorecer a su figura y a su partido por los próximos 3 años de gobierno y obviamente pues las elecciones de 2024. Pero el contexto es en este momento de un enorme golpeteo que ha ido incrementándose en el transcurso de los últimos 6 meses aproximadamente, en que vemos que la campaña de desprestigio en contra del presidente y de su gobierno, de su administración, ha ido tomando tintes realmente por momentos absurdos, cosas que solamente la persona que no está informada correctamente, que es la inmensa mayoría de la población mexicana, pues se la puede tragar. Y el golpeteo ya no es nada más a nivel nacional, sino que también es a nivel internacional. Todos sabemos lo que ha estado sucediendo con diversas instituciones y organismos que representan al neoliberalismo mundial, pues actuando coordinadamente también con las fuerzas opositoras en México, y pues para crear una imagen de dictador y de todo lo que ustedes quieran a la presidencia de la República y a su gobierno. Los últimos embates pues han sido muy significativos, y yo lo comentaba hace rato con Olga, que a mí me llamaba mucho la atención que en estos análisis que se está haciendo en este momento de lo que está sucediendo en la campaña mediática y propagandística de la oposición en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ven este tema de lo del Parlamento Europeo, ese posicionamiento por el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa y de información en nuestro país. Por un lado no tocaba el tema de Julian Assange, por un lado, pero por otro tampoco se ha hecho una mención que debería de ser, creo yo, muy, muy clarificadora y contundente en el sentido del contexto de la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, porque este mensaje, este posicionamiento del Parlamento Europeo no es gratuito. Y yo cuando menos le comentaba a Olga, pues estaba checando, me ponía a pensar en 3 hechos fundamentales que han marcado también el destino de estos posicionamientos, porque el neoliberalismo occidental, ustedes saben, está muy bien asentado también en Europa, con Gran Bretaña a la cabeza y muchas naciones que también pues, tienen estos tintes de gobierno, electos por su ciudadanía, y pues de modo así están las cosas, pero pues teníamos que ver, por ejemplo, el hecho de que México, su gobierno, para empezar, no tomó medidas drásticas económicas en contra del gobierno ruso. Segundo, no rompió relaciones, como ayer todavía lo insistía la diputada, la embajadora de Ucrania en nuestro país, ¿no?
de que le exigía al gobierno, de que le exige al gobierno de México romper relaciones con Rusia. Hasta pedían que les mandaran armas. Y el tercer aspecto es precisamente, varios países de Europa han estado solicitando, Ucrania en primer lugar, obviamente, le han estado solicitando a López Obrador y a su gobierno que les envíe tropas, que les envíe armas, perdón, y gente para combatir, cosa que parece ser que ayer nos damos una noticia de que comandante Borolas, hay que mandar. Comentábamos que posiblemente ayer en el grupo que se decía que ya estaba ya en Ucrania, que ya estaban con las armas combatiendo a los rusos, pensábamos que ver ahí una fotografía del comandante Calderón. Total, pero ¿cuál es el impacto real de toda esta campaña mediática en el pueblo mexicano a un mes de que venga la revocación, a un par de meses o 3 meses de que se realice la elección intermedia de este año en 6 estados de la República, ¿sí? Y que por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no va a tener una réplica importante, o sea, lo que diga el presidente, las respuestas que está dando el presidente a esto, algunos menos apasionados posiblemente en el sentido de ubicar algunas estrategias para tratar de contrarrestar esta andanada, para mí muy recrudecida, muy clara, el tema también de la ultraviolencia que hemos estado viviendo en las últimas semanas aquí en nuestro país, también ayer, ¿no? El asunto de Michoacán, ¿no? Estoy viendo, hoy apareció finalmente el asesor del presidente municipal de Aguilillas, que desapareció poco antes de que mataran al presidente municipal de Aguilillas, ya apareció el cuerpo, obviamente también asesinado. Entonces, todo esto, de alguna forma, tiene un impacto. Y yo digo, a final de cuentas, son cosas que ya estaban, pero que se están recrudeciendo. Y a mí no me deja de llamar la atención que este recrudecimiento sea a unos días de que ya se dé la revocación de mandato, tratando de incidir para que la gente no vaya. Cuando menos los que están de alguna forma inconformes, si salen, pues que voten por el que se vaya. Y algunos mexicanos, bueno, por la violencia extrema, pues a lo mejor se abstienen. Pero el presidente no va a tener la oportunidad de comenzar a contrarrestar esto hasta que se inaugure ya también próximamente el tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, yo siento que esto, Santos, Olga y Marta, para mí, va a impactar en la salida de los ciudadanos a votar, a expresar su punto de vista, si se va o no se va Andrés Manuel López Obrador. Y eso, evidentemente, no le beneficia a un proceso nuevo que estamos inaugurando en este año con el tema de la revocación de mandato, pero tampoco le hace bien a la democracia en nuestro país porque evidentemente la gente empieza a tener, algunos que les digo no están bien informados, no tienen más elementos para poder tener unas convicciones más fuertes en apoyar al presidente y a su gobierno, ¿sí? Pudieran en un momento determinado comenzar a alentar los procesos de abstencionismo, tanto para la revocación como para el tema de las elecciones de este año, de los 6 gobernadores. Y termino con esto. El asunto finalmente es que, y lo terrible es que esto pudiera en un momento determinado dividirnos más como nación, con un partido Morena, yo creo que ya lo reconocieron los mismos morenistas, apenas en ciernes, tratando de buscar una identidad, lo hemos visto, de eso se trató parte de su foro, de su Congreso Nacional, en días pasados, semanas atrás, ¿sí? Tratando de anexarse o de alguna forma acompañar al presidente en sus posicionamientos, ¿sí? Y vamos a ver ahora cuál va a ser el papel de lo nuevo que se dio ayer en el tema de la revocación, de este famoso decreto, ¿no? Que la Cámara de Diputados aprueba para que los funcionarios públicos puedan, cuando menos también, hacerle promoción, algo de darle aire al tema de la revocación de mandato, porque pues ustedes saben, el Instituto Estatal Electoral pues prohibió específicamente al gobierno federal mexicano que expresara alguna, y el presidente, obviamente en su conjunto, expresara algo relacionado con este tema. Y bueno, ahora menciono finalmente que el presidente de la República dijo finalmente, bueno, no importa que no salga el 40% para hacer vinculatorio la decisión que se vaya a tomar en la revocación del próximo mes de abril.
Si salen a votar 100 y de esos 100, 51 dice que me vaya, pues me voy. Me voy, así lo dijo. Así lo dijo. Entonces, ese es un riesgo, no deja de ser un riesgo en este panorama, ¿sí? Puede estar muy equivocado, ojalá realmente salga masivamente la ciudadanía a votar, a salir, que participe en este proceso, pero mientras menos ciudadanos salgan a expresar su punto de vista sobre el tema de la revocación, más posibilidades puede haber para que el instituto y sus aliados puedan hacer alguna cosilla media tramposa. Ojalá no sea. Sí, por una parte las trampas que pueda hacer el INE. Por otra parte también el caso, por ejemplo, que lo tenemos que analizar más a fondo del resultado de las elecciones en la Ciudad de México. Gente como Pablo Gómez, por ejemplo, que perdió la reelección como diputado frente a un cuadri, un esperpento de la política. Bueno, pues Pablo Gómez sale y dice muy honestamente, debo reconocer, me confié y no realicé el trabajo que tenía que realizar. Bueno, lo que sucedió en la Ciudad de México, que se perdieron algunas delegaciones y que lo magnificaron por parte de la oposición, pero sí fueron derrotas también en varias delegaciones, tiene que ver con estos brazos cruzados, el confiarse, el dejar que nada más el presidente de la República jale la carreta, ¿verdad?, de la transformación. Y me pregunto, Marta Elvia, maestro, no sabemos realmente lo que estén haciendo los grupos de poder fáctico que apoyan la oligarquía, que apoyan a la oposición prianista PRD. ¿Qué tal si te dan una sorpresa? Porque así nos sorprendieron en las elecciones pasadas en la Ciudad de México. Ellos sí hicieron el trabajo, hicieron un trabajo hormiga y movilizaron a la gente a votar. ¿Qué tal si esto se complementa con el hecho de que ubiquen las casillas en los lugares donde la definición panista es mayor, que filopanista es mayor que en otros lugares del país? Es decir, una serie de factores que escapan en este momento a mi información, y no sé si ustedes tengan información al respecto, pero que sin duda contra todo ello, pues la única solución está en una participación masiva por parte del obradorismo. No veo otra, maestro. Marta. Bueno, por mi parte considero que ya el hecho de que se lleve a cabo la revocación de mandato, este ejercicio, a pesar de tanta oposición, a pesar de tanta campaña en contra y una campaña liderada precisamente por el INE, ya que se hayan conseguido todos esos millones de votos, muchos más arriba de lo que se requería legalmente, y de que contra viento y marea se haya logrado imponer el ejercicio democrático, es una victoria, para las fuerzas obradoristas. Y desde luego que no debemos de pecar de un exceso de optimismo o de no ser realistas y dejar de considerar todas las perversidades de que son capaces la derecha en su guerra sucia, ¿no? En sus métodos precisamente fuera de la ley, antidemocráticos. Por eso es que tenemos que hacer campaña en lo que falta en este mes que nos queda. Por cierto, aprovecho para decir que aquí el colectivo Plebiscito ya comienza el próximo miércoles su tarea en la calle de volantear, de explicar por el uso del meeting relámpago que llamamos, en qué consiste la revocación de mandato, que en nuestro caso tiene que ser una ratificación del mandato al presidente López Obrador, y llamar a la ciudadanía a ir a las urnas, por complicado que esté el acceso a ellas en esta ocasión. Lo vamos a hacer, ya se tomó ese
estamos organizados, ya definimos el trabajo que vamos a hacer durante este mes. Y me parece que así como modestamente este colectivo trabajará aquí, otros lo estarán haciendo en otros lugares de todo el país. Y bueno, también desde esta gran tribuna de Cuatro Vientos, yo me permito humildemente hacer este llamado a todos los ciudadanos de que no nos confiemos, de que nada nos cuesta ir a ratificar con nuestro voto en esta oportunidad el respaldo al presidente, ahora que tanto lo necesita para su segunda mitad del periodo, y ponerle un alto, ¿no?, a la derecha en todas sus sucias maniobras y en todos sus ataques golpistas al régimen democrático del presidente López Obrador. Vamos todos a darle nuestro sí para que continúe con su tarea frente al Ejecutivo de nuestro país. Sería el modesto llamado, sentido llamado a nuestros conciudadanos en el estado de Baja California a través de este gran medio, el mejor de todos, Cuatro Vientos. Muchas gracias, Marta, muy amable. Gracias, Marta Elvia. Y usted, maestro Santos Urbina, ¿cómo concluye? ¿Qué mensaje mandaría a los ciudadanos, a las ciudadanas? Bueno, el INE impuso una disposición mordaza con el propósito de evitar que cualquier funcionario público pueda promover el ejercicio democrático de revocación de mandato. Esta fue una decisión profundamente antidemocrática, además de arbitraria, ¿no? ¿Por qué? Porque en su esencia está negando la participación de los ciudadanos en este aspecto fundamental, que es precisamente el de promover la participación popular, la participación democrática. El día de ayer, bueno, se aprobó con absoluta mayoría, con una amplia mayoría, un decreto en el que quitan esta restricción arbitraria que impuso el INE, y yo estoy seguro de que a lo largo y ancho del país se va a contribuir a impulsar la información hacia la población para que acuda a las urnas a pronunciarse, ya sea a favor o ya sea en contra. Nosotros planteamos de que sea a favor de la continuidad de este proyecto para beneficio del país, para beneficio del pueblo mexicano, para su desarrollo, para su democracia. Es decir, es un hecho profundamente positivo y en el contexto de los procesos de transformación. Que hay que entender que este proceso está relacionado con el de la reforma eléctrica, que es nuestra soberanía energética, que está relacionado con la reforma democrática, política, electoral, y que está relacionado también con la pacificación del país y la disposición de todas aquellas medidas de seguridad que permitan que en México resolvamos este grave problema. Es decir, que no es un hecho aislado ante el conjunto de reclamos nacionales para resolver los grandes problemas que le impuso y que son heredados por 36 años de gobiernos neoliberales, y que estos capitostes, que estos representantes de los gobiernos neoliberales están haciendo todo lo posible, hasta lo imposible, para que el ejercicio democrático popular sea un fracaso. Tantos caen en actitudes tan pusilánimes como lo que estamos viendo en esta pantalla, ¿no?, de Coparmex. ¿En dónde demonios, en qué país democrático el que la ciudadanía participe en un acto de revocación de mandato se pone en riesgo la estabilidad democrática de un país? Por favor, es estúpido. Es estúpido. Me estoy imaginando, Santos, y quiero conocer tu opinión sobre esto,
este tipo de publicidad de Coparmex, me imagino, quitémosle el nombre de López Obrador y pensemos en Pinochet, que entra al gobierno mediante un golpe de Estado y que los chilenos tienen que convocar a plebiscito para que la gente diga sí o no que siga este dictador, ¿verdad?, al frente del gobierno. Y resulta que si lo ponemos en esos términos, pues Coparmex estaría pensando que la revocación no la revocación de mandato, sino el plebiscito, que es la forma que ellos utilizaron, ¿verdad?, el arma que utilizaron de participación ciudadana para deshacerse de Pinochet, iba a desestabilizar al país, estabilidad democrática del país. Cuando vi esta imagen, me impactó mucho. ¿Qué piensa Santos Urbina de este tipo de propaganda? Sí, es parte de ese proceso de falsificación de la realidad, ¿no? Yo quisiera decir que yo sí, va a haber una muy amplia participación popular y a favor de la continuidad del presidente Obrador. Yo no tengo duda absoluta en ese sentido. Y bueno, pues lo que tratan ellos es que este instrumento no sea vigente para el caso de una condición que nosotros no esperamos, ¿verdad? Pero que pudiera darse, ¿no? Y por lo tanto ellos saben que es una arma en el caso de una imposición a una representación antidemocrática en otro momento, ¿no? Es un recurso popular, es un arma del pueblo para evitar la continuidad de una dictadura neoliberal que quiera perdurar muchos más años, ¿verdad? Y tú ponías el ejemplo de Chile, efectivamente. Pues ahí se hizo el plebiscito, ¿verdad?, con el propósito de acabar con esta dictadura. Y bueno, pues ahí vemos nosotros cómo estos recursos de democracia directa pueden favorecer o favorecen a la población en estos casos, ¿no? Frente a dictaduras, frente a la imposición de sus modelos. Por eso, con estos recursos, se tratan de confundir a la población, ¿no? A la población sencilla para que no salga de sus casas, para que no vote. Y si acaso que vote, pues que vote en contra, ¿no? Esa es su tarea, ¿no? Lamentablemente. Entonces, citaste el caso de Chile, y Chile regresó a la democracia, e insisto, y subrayo, Chile regresó a la democracia gracias a un plebiscito, un mecanismo de participación ciudadana directa, ¿sí?, de democracia participativa, que permitió lo que hoy estamos viendo en esta fotografía, entre otras cosas, ¿sí? A Gabriel Boric con su gabinete el día de hoy, ¿sí? Sin estas herramientas que nos damos y que nos inventamos quienes vivimos en una nación, en un estado, en donde buscamos participar en la toma de decisiones directas y en el cambio y la transformación de las cosas, no se estuvieran dando, entonces estaríamos ante actitudes autoritarias y dictatoriales como el de Augusto Pinochet, o como durante todos estos gobiernos neoliberales que hacían y deshacían como si fueran verdaderos hacendados, como si fueran dueños y patrones del pueblo, que era México, del pueblo mexicano. Y mira qué chulada, Javier, sí, también un gabinete paritario. Paritario, es más, 50-50. Sí. Creo que anda incluso en el 51% mujeres. Sí. Pero, y termino porque hace rato yo utilicé la palabra, es una estupidez. Y mucha gente puede decir, ya empezó. No, es que hay que definir primero entonces lo que es estupidez. Torpeza notable en comprender las cosas, o también dicho o hecho propio de un estúpido. ¿Y qué es un estúpido? Bueno, un estúpido es una persona poco inteligente o sensata que no entiende nada porque no tiene información o porque está desinformado o manipulado. ¿Sí? Se refiere a la persona cuyo comportamiento y modo
de ser resulta incómodo o inoportuno, notablemente torpe para comprender las cosas, o que manifiesta torpeza o falta de entendimiento y lentitud para entender su realidad y su entorno. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española sobre estos dos temas. Y por un lado vemos a los estúpidos que diseñan este tipo de campañas, quienes las impulsan, las promueven y las pagan, ¿sí? Y la gente humilde, la gente de a pie que anda metida buscando sobrevivir día con día y que de repente se encuentra con la publicidad como la que acabamos de observar de la Coparmex, ¿sí? Esta tontería realmente, esta imagen. Lo que dijo, ¿sí?, Margarita Zavala, ¿no? Que la revocación de mandato va contra el bien común. Es. Y entonces, pues la gente de a pie, mucha de la gente de a pie que no está informada, que es incluso, si tú quieres, hasta un poco inocente, pues se la traga todita, ¿no? Y entonces, si una de dos, si no se abstiene y va al mandato de revocación, a la revocación de mandato, puede fácilmente decir, no, pues que se vaya el presidente. Bueno, vamos a ver qué tanto ha calado esta revolución de las conciencias que con mucha frecuencia menciona López Obrador. Él dice que ya se logró lo principal, que es el cambio acá, ¿no? El cambio de actitud, de revolución de conciencia. Vamos a verlo, y también sí comparto tu opinión, maestro Santos, porque si se lograron reunir arriba de 11 millones de firmas, y vamos a suponer, porque no las revisaron todas, ¿verdad? Pero escrupulosamente, pero vamos a suponer que quede casi en 10 millones de firmas válidas, ya no siguieron revisando más, vamos a suponer que quede en eso, en el INE, pues es un tercio, con cada una de las personas que firmó, que lleve a 2 personas más, que las invite a ir a votar el 10 de abril, con eso ya nos acercamos, estamos alrededor de los 30 millones de votos históricos que alcanzó López Obrador en 2018. Entonces tampoco parece, sí es un trabajo titánico para un pueblo que no está acostumbrado a la democracia participativa, así directa, pero ya lo hizo en una elección constitucional, y creo que la meta la puede alcanzar. Nos ha sorprendido en las 2 ocasiones en que con muy poco tiempo se ha logrado recabar la cantidad de firmas para solicitar las consultas. Entonces, condiciones las hay, nada más hay que, como ustedes, Marta Elvia, ponerse las pilas, los colectivos, los grupos, ponerse las pilas y empezar a trabajar para que la gente vaya a votar, ubicar las casillas por muy lejos que las hayan puesto. Si hay que caminar mucho, hay que hacerlo, pero pues para uno que madruga o que quiere madrugar, otro que no duerma, otra que no duerme, ¿verdad? Entonces, claro, por ahí va la jugada, ¿no? ¿Con qué cierran ustedes su última opinión, por favor, para cerrar? Sí, quería comentar que esa publicidad mentirosa que están difundiendo los señores estos de la Coparmex es para una capa de la población, es para una capa media de la población que se siente como clase media. Para ser de la clase media habría que tener, según los economistas, aproximadamente un decil que va cerca de los 80,000 a los 100,000 pesos de ingresos mensuales, ¿verdad? Cerca de los 80,000 a 100,000 pesos mensuales para ser de la clase media. Quienes no estemos en ese decil, en ese nivel de ese edificio del ingreso, entonces pues no somos de la clase media, aunque nosotros nos digamos de la clase media. Y hay sectores de la población que se sienten de la clase media, y otros incluso, como lo dijo el presidente, que son aspiracionistas, ¿no? Que nunca van a poder, pero esa frustración les lleva a pensar que pueden aspirar a esos niveles económicos, ¿verdad? Y entonces hacia ellos están dirigido esto, ¿no? Que tienen las condiciones de mayor movilidad para participar, etcétera, etcétera.
con el propósito de que o no voten o que se pronuncien en contra de la continuidad del presidente Obrador. Pero han descuidado y no entienden que también hay una gran base de carácter popular y una gran simpatía popular para el presidente Obrador. Es un amplio margen de personas, hombres y mujeres, a lo largo y ancho del país, que simpatizan con el presidente de la República y que simpatizan con este proyecto de carácter popular, ¿no? Y ese tipo de programa no está dirigido a ellos, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Y finalmente, pues efectivamente que salgamos todas y todos a promover hacia la población el interés de participar en esta consulta, ¿verdad?, de carácter popular, que será realmente para la ratificación de mandato del presidente Obrador. La derecha lo sabe, ¿no? Va a tener un amplio margen de votación y es lo que ellos pretenden desestimar. Sí, pues muchas gracias y bueno, nada más comentar por lo de la polarización que dice que va a dividir más, es que la democracia polariza, también la democracia polariza, en el momento en que nada más que hay que hacerlo a través de vías pacíficas y democráticas, pero una polarización hay gente que está a favor y gente que está en contra de López Obrador, hay gente que está a favor del PRIAN, de Janrón, de Movimiento Ciudadano, y gente que está a favor de Morena. Hay gente que no está con nadie y hay que les vaya como puedan, ¿no? Pero la democracia también polariza, es parte de la existencia, ¿no?, del juego democrático también. Bueno, yo no utilicé la palabra polarizar, yo utilicé la palabra dividir. Entonces, pero bueno, en fin, muchísimas gracias, Santos, muchísimas gracias, Marta, muy amable, Olga. Esperemos que el hecho de que el presidente de la República haya anunciado el día de hoy que se va a Cuba y a Centroamérica para tratar el tema de los migrantes no levante tanta polvadera, que aunque pues, evidentemente lo van a tocar ahí. Haga lo que no haga. Hasta pronto, nos vemos hasta pronto, queridos amigos. Hasta pronto, vamos a votar por el sí. Bueno, hablar va a estar recién inaugurada el aeropuerto. A lo mejor será un buen momento de hablar de las obras y los cambios importantes realizados en la víspera de la revocación que se ha hecho, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que se va a poner sobre la mesa en la revocación de mandato, que continúe o que se cancele? ¿Sí? ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias a ustedes. Cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias, amigos y amigas. Un abrazo hasta Guadalajara, maestro. Que no gracias. No todos son Loret de Morat, claro. No todos somos Loret, no todos somos fascistas, dicen algunos como jaliscienses. Muy bien. Bueno, pues les recomendamos, amigos y amigas, el día de ayer por la noche subimos un reportajito sobre el regreso de Costa Brava, acá en la zona de la Bahía de Todos Santos, en Ensenada, con Tiger Woods, el famoso golfista que antier, ingresó finalmente, se le hizo ingresar finalmente después de aquellas acusaciones, ¿recuerda usted, de acoso sexual? Sí, de violaciones y cosas así. Bueno, al fin regresa, y ayer lo ingresaron ya al Salón de la Fama del Golf. Bueno, pues está tratando de dar, como le dicen, un águila, esos que de un tiro meten la pelota en el pot, como le dicen allá en el golf, pero aquí en la zona de Punta Banda. Una parte bellísima que no conocen ustedes, Precioso. Pero es uno de los paisajes más hermosos que tenemos aquí, con rumbo a Maniadero, que se llama Punta Banda, la zona original, pero ellos le pusieron Punta Brava, y es una combinación de una ladera de montaña, con un acantilado, con un desierto, con plantas del desierto muy floridas, y luego al fondo el mar, y sobre una planicie que hay entre esta montaña y el mar, ahí quieren ir a quitar toda esta vegetación hermosa
para poner pastos y construir un campo de golf. ¿Qué cosa? Eso es lo que quieren hacer. Y bueno, gracias a la entrada en las reformas como las de Salinas de Gortari, pues los propietarios de la tierra se lo vendieron a estos extranjeros y nos quieren destruir ese paisaje. Le preguntaron al ingeniero que trae el proyecto, al arquitecto, por parte de la empresa que va a hacer todo esto, qué pensó cuando vio el lugar, y siendo representante de la empresa, mostrando las maquetas de lo que iban a hacer, dijo, la verdad, cuando yo vi ese lugar, dije, ojalá se quedara así para siempre. Pues ese es el proyecto que se renueva. Amigos y amigas, está entrando un manifiesto de impacto ambiental el día 1 de marzo, un nuevo manifiesto de impacto ambiental. Y esto lo quiero recomendar y ojalá nos ayuden a promoverlo, Santos allá en Jalisco, Marta, ojalá lo pueda hacer allá en Mexicali, porque Ensenada requiere del apoyo de nueva cuenta de todos los activistas, de todos los defensores de la naturaleza, de los recursos naturales, porque ese paisaje que acabas de describir es un poema, ese paisaje. Es uno de los últimos reductos que existen en todo México, ¿sí?, de la vegetación costera mediterránea. Sí, es la única zona mediterránea. Una de las pocas que todavía nos quedan, sí, casi intocadas. Tenemos que defenderlo. Y hay, cuando menos, según el último cálculo que le dio Carlos Lascano, nuestro querido amigo explorador acá, geólogo, acá en Ensenada, que dio el combate, que dio la lucha. Pues esto fue en 2008, 2009, porque esto fue concesión de nuestro queridísimo comandante Calderón, ¿sí? Cuando era presidente de la República, dio los permisos para que se instalara este proyecto ahí. Hay cuando menos entre 45 y 55 sitios arqueológicos de inmenso valor para el patrimonio y la historia de los baja californianos con nuestras comunidades humanas que vivieron en esta región hace 800, 900, 1000 años atrás. Así que imagínese usted, llega este proyecto súper exclusivo, $150 millones, son casi 3,100 millones de pesos, y nada más 60 millones, 65 millones para reparar daños con el tema de lo que van a tener que remover, que son casi el 20% de la superficie de esas 305 hectáreas que están que están siendo analizadas por la Semarnat, ¿sí? Y hay que mandarle mensajes al presidente de la República sobre este tema. Claro que sí. Ya hay algo sobre lo que se está mintiendo. Los proyectistas, ambientalistas afirman que en esa región no hay problema con una falla tectónica activa, amigos y amigas, que se llama Agua Blanca. Dicen, no hay problema con esta falla, cuando la zona, la península, la serranía que se levantó en esa región, y esto está documentado científicamente por el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, por geólogos que conocen a la perfección esa zona, ¿sí? Esa serranía se levantó precisamente por la presencia de esa falla. Es una falla que desafortunadamente, amigos y amigas, no ha liberado la cantidad suficiente de energía más o menos en cierto tiempo, y ahí aumentan los riesgos de que pudiera existir un temblor de alto nivel, ¿sí? Arriba de los 5 grados, ¿sí? Que podría provocar problemas con ese proyecto, como ya los ocasionó cuando se quiso instalar por primera vez y que construyeron una carretera por uno de los acantilados, y por los movimientos de tierra que existen en esa zona, motivados por los pequeños sismos que se están dando en la falla de Agua Blanca. Nosotros lo vimos, parte de la carretera que construyeron se hundió. En fin. Como se rompió también la escénica, recordemos, ¿sí? ¿No? Por el sismo más fuerte que hemos tenido en los últimos tiempos. Es exactamente lo mismo, Marta. Sí. Es exactamente lo mismo. En fin, es el paisaje más hermoso que he visto yo aquí, y vaya que es hermosa la península. Es el paisaje más hermoso que he visto, y perderíamos los ensenadenses, los baja californianos, la posibilidad de ir a conocer ese lugar, estar ahí. De hecho, ya para estar, cuando nosotros fuimos, batallamos mucho, nos persiguieron guardias que traían ahí. Bueno,
En fin, y vamos a hacer un programa especial sobre eso más adelante. Sí. Por lo pronto les agradecemos Muchas gracias, muchísimo. Santos, muchas gracias. Santos Urbina, Marta Elvia, y nos vemos dentro de 15 días. Un fuerte Hasta abrazo. luego. Hasta pronto, queridos Gracias, amigos. Y gracias a ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, Buen fin de por semana. habernos acompañado. Igualmente. Muy bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Cuatro Vientos. Hasta luego, amigos. Hasta pronto. Hasta luego.